Éxodo 16:9. Y lo vamos a leer. No sé si el Señor nos sabe algo o nos habla al tanteo. Vamos a ver en qué resulta. Dice Éxodo 16:9. Dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído. ¿Qué oyó? Vuestras murmuraciones. ¿Por qué no revisa su vida? Yo reviso la mía, para checar si en tu vida o en mi vida está presente la murmuración. La murmuración puede estar presente de los hijos para los padres, de los padres para los hijos, de los empleados para los patrones, de los patrones para los empleados, del pastor para las ovejas, de las ovejas para el pastor. Y la murmuración es un pecado. Y es un pecado que desagrada en alta proporción a nuestro Dios. Si usted lee todas las cosas que sucedieron en el libro de Éxodo por la murmuración de la gente, yo creo que usted y yo tendríamos que poner de ya no andar murmurando. Entonces, puedes poner la frase, hijo, del primer cuadro. Entonces, la otra hija, la otra, la que tiene que ver con el pasaje anterior. Acercaos a la presencia de Jehová. La intención de todo lo que se va a hacer es acercarle a usted y a mí a la presencia del Señor. Eso es lo que Él quiere. ¿Qué dice usted? ¿Qué dice usted, hermano? ¿Le da lo mismo? ¿O tiene interés el por qué Dios quiere acercarnos a Él? Bueno, una de ellas es que dejemos de andar murmurando. Y en lugar de andar murmurando del esposo, de la esposa, de los hijos, de quien sea, mejor hablar con Dios y arreglar las cosas con Dios. Sería muy bueno que, como parte inicial de esta celebración, que tú y yo propongamos en nuestro corazón dejar de murmurar. Deja que el mensaje te llegue a tu corazón. Deja que el mensaje te llegue. Acercaos a Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Disponer en este momento, todos aquellos que quieran disponer en este momento: Señor, quiero dejar de murmurar. Si eso te desagrada, si eso te estorba, si eso interrumpe tu comunión conmigo y todo lo que tú tienes para mí, yo quiero proponerme en esta hora dejar de murmurar, de quien sea, aún del gobierno, hermano, aún del gobierno. ¿Quieres ponerte de pie? Los que quieran hacerlo. Dejar de estar murmurando. Voy a pedir que todos nos unamos en una oración colectiva y le digamos así al Señor: querido Dios, gracias porque nos quieres acercar a tu presencia.
Y nos estás diciendo a través del pasaje que nuestras murmuraciones están delante de ti y que quieres erradicar de nuestro corazón de murmurar de todo o casi todo. Yo levanto mis manos, Señor. Levanta tus manos, reconociendo que he pecado contra ti y que no soy mejor que mi prójimo, que me he convertido en un juez y he juzgado y pido perdón en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Amén. La celebración se llama Tu presencia es todo para mí. Tu presencia es todo para mí. ¿Se acuerdan que estoy diciendo que el Señor quiere que los acerquemos a su presencia? Bueno, pues entonces ahí está el título de la celebración. Tu presencia es todo para mí. Las palabras para mí tienen que ver contigo y conmigo, en nuestra propia individualidad y en nuestra libertad. Hermano, ante la presencia, ante el concepto, ante la idea, ante la realidad de la presencia de Dios, cada quien tiene su propia postura. Para mí, tú decides qué representa para ti la presencia de Dios. Nadie te obliga a tomar una postura. Pero si decimos tu presencia, ¿qué es para ti? ¿Cuál sería la respuesta? Para mí es todo. Todos dicen amén. Tú eres único ante tu Dios. Y Dios te ama como eres, pero quiere llevarte a una situación diferente a la que estás viviendo en la actualidad. Y lo que puede hacer la diferencia en tu vida, en tu hogar y en esta iglesia, no son tacos, no son enchiladas, no es comida, aunque qué rico la disfrutamos. La comida y actividades no cambian las cosas, hermanos. Es la presencia de Dios. Si es que le entendemos. Esta persona que dijo, tu presencia es todo para mí, tenía o tiene todo un esquema de su relación con Dios. Por eso llegó a esa determinación de que la presencia de Dios era todo para ella. Esa frase no es mía. Cuando yo la leí, más bien cuando yo la escuché, yo dije, perdóname, Padre, porque aunque amo tu presencia no es todo para mí. Amo tu presencia, sí, pero no he llegado a ese punto. Todo significa que tus valores y mis valores tienen un reacomodo. Tus actividades y mis actividades tienen un reacomodo. Porque entonces hay algo que es superior a la vida misma, que es la presencia de Dios. Si tú y yo nos vamos de este mundo sin interiorizar en la presencia de Dios, hermanos, en vano pasamos por este planeta Tierra. Fíjate que en Génesis capítulo 3 dice el texto que el Señor, nuestro Dios, se paseaba al aire del día y Adán y Eva oyeron la voz de Jehová. O sea, el ser humano fue creado con la capacidad de estar en relación con Dios. Fue creado de esa manera. Fue hecho de barro, sí, pero se le dio la habilidad espiritual de estar en contacto con Dios. De tal manera que cuando lo oyen, ellos quieren esconderse de la presencia de Dios.
Entonces tú y yo en el origen tuvimos esa configuración que por causa del pecado se oscureció el interés del hombre en buscar la presencia de Dios. Yo tengo 55 años de conocer a Cristo y este tema de la presencia de Dios lo vine conociendo cuando llegué aquí a Tlaxcala. 30 años de mi vida cristiana sin esta enseñanza de que el hombre, el cristiano, puede buscar la presencia de Dios. Se oscurece el entendimiento y estamos envueltos en un montón de cosas. Entonces el hombre fue creado originalmente con la capacidad de percibir la presencia de Dios. Y en el capítulo 22, versículo 3, puedes buscar capítulo 22, versículo 3 de Apocalipsis. Fíjate nada más cómo termina la Biblia. Comienza en Génesis capítulo 3 diciéndonos de la capacidad que el hombre tenía de estar en la presencia de Dios. En Génesis 2, ahí vemos Dios y el hombre en acción. Y en Apocalipsis, mira lo que dice ahí. ¿Qué dice acerca de aquella gente que esté viviendo en aquella futura experiencia? ¿A quién estarán viendo? Hermano, ¿a quién estarán viendo? Y verán su rostro. No es que se ponen un espejo y ven su rostro, sino están viendo el rostro de Dios. Eso de Apocalipsis para atrás, de 22 para atrás, no se puede. Nadie puede ver el rostro de Dios. Pero en Apocalipsis 22, 4, ahí está, y verán el rostro de Dios. Entonces Dios, lo que el hombre perdió en el origen, Dios lo restaura. Pero entre esos dos extremos estamos tú y yo, aquí en el año 2024. Y Dios quiere que en esta celebración tú y yo aprendamos a acercarnos a la presencia de Dios. No es fácil porque estamos envueltos de muchas cosas y tenemos que hacer a un lado, porque por lo que dice la frase, tu presencia es todo para mí. ¿Cómo es que alguien, para una persona, puede llegar a significar la presencia de Dios todo? De tal manera que se hacen a un lado relaciones, actividades, situaciones, lo que sea necesario hacer a un lado para disfrutar de la presencia de Dios. Pues la única conclusión a la que yo llego es que esa persona conoce lo que se encuentra en la presencia de Dios. Por eso es que ha llegado a ser todo. Aprendió a encontrar algo que el mundo, la carne, no le pueden brindar. Algo superior. De tal manera que tomó determinaciones que yo no en ese momento había determinado. Como les dije, cuando leí o escuché la frase, me llamó la atención, porque mi vida no respondía a esa experiencia, pero quiero responder. ¿Tú quieres responder a esa experiencia? Es tu libertad, porque dice, tu presencia es todo para mí. Bueno, para ella sí, la persona que lo escribió. Para mí, yo también quiero. ¿Cuántos quieren? A ver, póngase de pie para que el Señor vaya entendiendo cuál es la respuesta que Él está encontrando en nosotros en esta mañana. ¿Sí queremos? ¿Sí queremos? ¿Sí queremos? Pues bueno, pues vamos a aprender. ¿Sí? Levantemos nuestras manos y digámosle así: querido Dios, queremos que tu presencia sea todo para nosotros. Confesamos con vergüenza que no lo es, pero queremos que sea.
recibe nuestro ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es contestar la pregunta. Ya, digamos, podemos encontrar en la presencia de Dios para que entonces ya, digamos, con lo que me acabo de comprometer, no, pues tiene todo un contenido que vale la pena apagar la televisión, vale la pena no ir a la fiesta, vale la pena hacer a un lado todo con tal de buscar a ese Dios en cuya presencia encuentro todo esto. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos encontrar en la presencia de Dios? Anoté 16 cosas. Así que, hermano, tenga paciencia. Pero si usted quiere, como dijo hace rato, quiero que la presencia de Dios sea todo para mí, bueno, pues entonces veamos qué encontramos en la presencia. Y entonces vamos a recorrer pasajes. No voy a profundizar en ellos, simplemente los leemos, simplemente los vamos leyendo, ¿sí? Entonces, vamos a buscar, mire lo que dice ahí, son por segmentos, hay 4 primero y 4 después y son 16. Lo que vamos a encontrar y podemos encontrar en la presencia de Dios es comunicación, comunión, temor y descanso. Vamos a buscar Éxodo 3, 5 al 6. ¿Puedes ayudarnos, hijo? Éxodo 3, 5 y 6. Es la experiencia de Moisés cuando está ante la zarza ardiente. Dice ahí el pasaje, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahí está la presencia de Dios, simbolizada a través de una zarza ardiendo. Y en el versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 4, ya no tendremos temor. Pero allá sí se tenía temor y con justa razón. Entonces, lo que encontramos primero con nuestro Dios en su presencia, déjame decirte algo, con la presencia a la que nos estamos refiriendo, no es al hecho de que Él viene a morar en nosotros. Eso es una realidad maravillosa, pero no estamos hablando de esa presencia que está en nosotros, sino estamos hablando de la presencia en donde Dios se hace manifiesto. Si usted pudiese ir a la luna, ahí estaría Dios. Si se fuera hasta Marte, ahí estaría Dios. Si se fuera a otra galaxia, ahí estaría Dios. Dios está inundando con su presencia el universo. El universo, los cielos de los cielos no lo pueden contener. No estamos hablando de la omnipresencia cuando Dios se hace, ni de la presencia en tu corazón. Estamos hablando cuando Dios se hace manifiesto. Cuando Dios se hace manifiesto. Y aquí, en el pasaje que leímos, ahí vemos que Dios se hace manifiesto. ¿Cómo se hace manifiesto? A través de la zarza y comienza a hablar. En los versículos 13 al 15, por favor, hijo. Ya entonces de ese inicio en donde el Señor comienza a hablar, porque hasta ahí Él ha hablado, entonces dijo Moisés a Dios. Entonces ya aquí ya hay comunión, ya no solamente es comunicación, sino aquí yo te doy a conocer lo que hay en mi corazón, ya es una retroalimentación. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel
y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Versículo 13, 14. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros, este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, en la presencia de Dios, hasta ahorita vamos viendo 20 versículos 18 al 20, encontramos temor. Y es importante que tú y yo entendamos que nuestro Dios es fuego consumidor y que haremos bien en que en tu corazón y en el mío haya temor de Dios. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos ante todo lo que estaba ocurriendo en el monte. Y en el 20, ¿qué dice? En el 20, hijo, se respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces es importante que el temor de Dios esté en ti y en mí. ¿Por qué es importante? Para no pecar. Con cuánta facilidad el hombre suelta la boca y peca con la boca. Le da rienda a sus ojos, a sus oídos, a tanta cosa, porque no hay temor de Dios. Y cuando nosotros estamos conviviendo con la presencia de Dios, eso se va a ir acentuando, el temor de Dios. Si tú quieres que tu corazón crezca en temor de Dios, busca la presencia del Señor. Al estar en contacto con su presencia manifiesta, el temor se va a ir incrementando. Y también vamos a encontrar descanso. Éxodo 33, 14. Descanso. Entonces, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Entonces, en la presencia de Dios hay 4 cosas hasta ahorita: comunicación, comunión, temor y descanso. Los siguientes 4 características es vida, gozo, delicias y alegría. Salmo 16:11 contiene 3 de esas características. Salmo 16:11, ¿qué dice? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces aquí el salmista está entendiendo que la presencia de Dios significa vida. Hay otro pasaje que dice, buscadme y viviréis. Entonces, la presencia de Dios significa vida, significa gozo, plenitud de gozo, y significa delicias. Entonces, ¿qué significa? ¿A qué se refiere con delicias? Yo no te lo puedo precisar, pero es algo que Dios proporciona a aquellos que están en su presencia. Posiblemente al estar en su presencia tienen experiencias tan reconfortantes que pueden equipararlas a las delicias. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Vida. ¿Qué tipo de vida? Pues de las 2 clases, de la vida natural que tú tienes y de la vida espiritual. De las 2 clases, porque Dios es el autor de una y de otra. Entonces, gozo, delicias, alegría en el Salmo 21:6.
El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación como se goza, porque lo has bendecido para siempre. ¿Y con qué llenó Jehová a su siervo? Lo llenaste con alegría. Si usted ve a muchas personas y observa su rostro, usted puede entender, distinguir sufrimiento, preocupación, afán, amargura, desilusión. No sé si se identifica con algo. Pero en la presencia de Dios, ahí vas a encontrar alegría. Las cosas que están sobre ti cambian de hombro. En lugar de estar sobre tu espalda, se echan sobre las manos de nuestro Dios. Pero esta experiencia de buscar a Dios tiene que ser cotidiana. Todos los días necesitamos de todo. Y entonces la última cuarteta que vimos es vida, gozo, delicias y alegría. La siguiente cuarteta de las cosas que encontramos en la presencia de Dios es resplandor, protección, revelación. ¿Qué le puse yo? Y paz. Sí, ok. Veamos resplandor, Salmo 18, 12. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Una de las características de la presencia de Dios es su resplandor. En una ocasión, pues con Liliana y yo convivimos cuando tenemos oportunidad de estar juntos. Yo entiendo que ella tiene dones muy especiales del Señor, y entonces le digo: a ver, hija, voy a ponerme a cantar en lenguas a ver qué es lo que Dios te muestra, o voy a estar exaltando a Dios a ver qué es lo que Dios te muestra, o voy a hablar en lenguas y a ver qué es lo que Dios te muestra. Y cada vez que yo digo algo, Dios le muestra. Y me acuerdo en una ocasión, no me acuerdo si estaba yo cantando en lenguas o estaba yo hablando en lenguas, que ella dice que veía, ¿te acuerdas que veías un gran resplandor y que tú hacías así? Y el Señor le decía: no resistas. ¿Cómo era la frase, hija? Que no lo evitaras, sino que te... ¿Mande? Ajá, que no lo evitara. Porque sí, el resplandor en ese caso era una visión. Estoy ilustrando esto que está ocurriendo aquí, que no es algo que ocurrió allá en el pasado, sino que sigue ocurriendo, y que hay personas que han visto al Señor, y es característico que se nos digan: vi su rostro, pero no podía yo fijar mi mirada, su rostro me deslumbraba. Entonces, en la presencia de Dios, ahí vamos a encontrar luz. Posiblemente tú y yo no tengamos esa capacidad de ver lo que otros ven, pero ahí estará la luz. ¿Y qué es lo que hace? Disipa oscuridad, disipa tinieblas, disipa oscuridad. Sombras se van de la presencia del Señor. Protección, Salmo 31, 19 y 20. Dice: cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Allí entonces la presencia de Dios se está manifestando. ¿En qué forma? Brindando protección a aquella persona que está buscando la presencia del Señor. Y encontramos también revelación, Hechos 10, del 1 al 6. Dice el pasaje, Hechos 10, del 1 al 6, es la experiencia del centurión romano
El centurión romano era una persona que todos los días, ahí está. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Este no es un judío, es un romano, pero era persona piadosa y temerosa de Dios. ¿Con quién? Con toda su casa, y así la misma atmósfera espiritual de temer a Dios. Y hacía muchas limosnas al pueblo. Era un hombre generoso. ¿Y qué hacía? Oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. O sea que no era nada más comida, desayuno, comida y cena, sino tenía una vida de oración muy rica, por lo que vamos a ver. Este vio claramente en una visión como a la hora novena. La hora novena es las 3 de la tarde del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. La presencia de Dios, ¿qué le estoy diciendo que trae? Revelación. Esa persona que estaba haciendo todo lo que ya se dijo, y era todo lo que ya se dijo, en base a su constancia, llueve, truene o relampaguee, ¿qué hacía Cornelio? Oraba a Dios siempre. ¿Cómo era Cornelio? Temeroso de Dios con toda su casa. ¿Qué hacía Cornelio? Extendía su mano al prójimo. Y él, mirándolo fijamente, atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas. Tus oraciones y tus limosnas. Posiblemente usted está elevando oraciones, pero no es una persona sensible a las necesidades de la gente. Es importante tener en el cosmos por ellos, al menos favorecido. Los que están arriba de nosotros, no nos preocupemos por ellos. Los que están abajo en la escala social, sí, preocupémonos con ellos. Y tengamos esa costumbre de estar extendiendo de alguna manera nuestra ayuda al prójimo. Y entonces le dice el ángel: envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá todo lo que es necesario que hagas. Gracias a esa constante búsqueda de Cornelio, ¿con qué se encontró? Con la revelación. Y ahí está toda una indicación que concluye en la conversión de él y toda su casa. La siguiente y última cuarteta es, hijo, ¿qué pasó? Paz, se me olvidó, ¿verdad? Se me olvidó. Es que Juan 20:19. ¿Qué dice Juan 20:19? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos Jesús, y puesto en medio, les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros. Ahí está la presencia del Señor Jesucristo resucitado al lado de sus discípulos, sabiendo que su corazón estaba atemorizado, y Él les dice: paz a vosotros. Así que podemos encontrar en esta última cuarteta protección, revelación, paz, y la última, revelación, sanidad y libertad. Lo último que enlisté para darnos a conocer qué podemos encontrar en la presencia de Dios. El pasaje es para ver la transformación, está en el capítulo 9, 1 al 9 de Hechos.
Sí, eso es. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, se refiere a la fe en Jesucristo, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente la tierra oyó una voz cielo, ahí está la presencia de Dios, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué es lo que debes hacer. El contacto del apóstol Pedro con la presencia, en ese caso de Pablo, el contacto, bueno, en este caso Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, yendo a perseguir a los cristianos, se le aparece Jesucristo, le dice todo lo que ya leímos y que, ¿cómo responde? Le dice: cambia de perseguir a Jesús y rechazarlo, como le nombra Señor. Hubo un cambio. ¿Qué hizo el cambio? La presencia del Señor, las palabras que el Señor dio. Entonces, ese Saulo de Tarso, de ser un perseguidor de Jesucristo, ahora al ver a Jesucristo ahí glorificado y magnificado a través de la visión, le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga yo, Señor? Entonces ahí se transforma. Y si usted y yo queremos ser transformados, tenemos que estar en contacto ¿con quién? Con la presencia. El que tú leas la Biblia no necesariamente estás en contacto con la presencia de Dios. No significa que tú te pongas a cantar en la cocina cuando estás haciendo alguna cosa, no significa necesariamente que estás en contacto con la presencia de Dios. Son cosas diferentes. Pueden ser complementarias, pero no es una garantía que porque estoy leyendo la Biblia ya estoy en contacto con la presencia de Dios. Pasemos a la siguiente, hijo, a las siguientes tres que mencionaste. Bueno, que pusiste ahí, por favor. Revelación, ya lo vimos que fue el de Cornelio. Sanidad y libertad. Vamos a buscar Mateo 8, 14 y 15. Mateo 8, 14 y 15 dice ahí: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. En la presencia de Dios podemos encontrar sanidad. Es una de las cosas que si tú y yo nos conectamos con la presencia de Dios y buscamos su favor divino en ese aspecto, puede darse la sanidad. Y el siguiente es libertad. El texto dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí hay libertad. Entonces, ¿cuántas cosas ya hemos visto que podemos encontrar en la presencia de Dios? Comunicación, comunión, temor, descanso, vida, gozo, delicias, alegría, resplandor, protección, transformación, paz, sanidad. Libertad. De estas 16 características, ¿cuántas necesitas tú? Hermano. Bueno, eres tú, ¿no? ¿Se acuerda que para mí, tu presencia es todo para mí? Pues yo te pregunto, ¿cuántas necesitas tú? ¿Todas? Bueno, entonces, ¿crees que con eso que estamos viendo llegará tu voluntad a decir: sí, Señor,
tu presencia es todo para mí. ¿De cuánto me he perdido? ¿De cuánto me... Tal vez las cosas no son malas en sí mismas, nada más que nunca. ¿Por qué no cierras tus ojos y comienzas a pensar en todo este desfile de características que se pueden encontrar en la presencia de Dios y realmente eres sincero contigo? ¿Llegaría ya al punto tu vida de decir, sí, tu presencia es todo para mí? Medita tú ahí en tu corazón, toma unos minutos, por favor. Recuerda que cada quien toma una postura ante la presencia de Dios. Lo que hemos visto es lo que se encuentra en la presencia de Dios, lo que podemos. No lo agota lo que acabamos de ver, pero nos da a entender aspectos muy importantes. Revisa si eso es lo que quiere tu alma. Si eso es lo que quiere tu alma. Si acaso esto que puedes encontrar en Dios llegaría a impulsar a tu alma a apegarte a Dios. Vamos a ver el Salmo 63. ¿Puedes buscar ahí el Salmo 63, hijo? La pregunta que el Salmo 63 nos va a ayudar a contestar en cuanto a este tema de la presencia del Señor es: ¿qué cosas son las que atraen la presencia? La presencia de Dios, cuando creíste en el Señor, llegó a tu vida a través del Espíritu Santo, y el Padre y el Hijo llegaron a tu vida. Ahí está, no estamos hablando de eso, estamos hablando de esa presencia manifiesta. Y en el Salmo 63 dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Lo primero que ahí se nos dice que debe de haber una búsqueda temprana de Dios. Eso no lo dice el pastor con su experiencia, lo dice ese salmista inspirado por Dios para decirte a ti y a mí que si tú quieres realmente que la presencia de Dios sea todo para ti, pues debes de dejar tu cama, tu almohada, tus cobijas y buscar a Dios. ¿En qué momento? De madrugada. Yo creo que aquí se acabó para muchos la búsqueda de Dios. No, pastor. Si es de madrugada, olvídese. Como dice la frase, tu presencia es todo para mí. Para mí, tú decides en qué lugar pones la presencia de Dios. Aquí dice Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. O sea, una búsqueda madrugadora de Dios, de su presencia, nos permite atraerla. ¿Qué otra cosa nos dice el salmista? Mi alma tiene sed de ti. ¿Tú has llegado al punto de tener sed de Dios? Yo ni conocía ese término, es decir, en cuanto aplicado a Dios. Lo amo, lo busco, pero que yo tenga sed de Dios, que mi carne le anhela, son cosas que yo no experimenté en el pasado. Las cosas han ido cambiando, pero es que esta gente tenía una sensibilidad que yo no tengo. A través de la búsqueda he ido sed de Dios, ciertas cosas, pero el que una persona tenga sed de Dios y que la carne, no se refiere a la carne, la inclinación maligna que tenemos todos, sino que tu cuerpo, yo me imagino que el cuerpo de ese escritor, que es David, ha de haber experimentado sensaciones que estaban grabadas y que aquello que sucedió le gustó. Ileana me comentaba una experiencia que tuvo hace unos días, muy especial, que ilustra esto de la carne. Y le decía al Señor: Padre, esa experiencia me gustó. Yo creo que esta persona
tuvo también experiencias de tal manera que su cuerpo anhelaba tener esas experiencias. Entonces, lo que atrae a Dios en su manifestación a nuestras vidas es que nuestra búsqueda sea madrugadora, que nuestra alma tenga sed, que nuestra carne le anhele en tierra seca y árida donde no hay agua. Yo creo que hay muchos momentos en que la vida regrésale por favor. En tierra seca y árida donde no hay aguas. Yo creo que aquí en este lugar ha de haber personas que se identifican con esa frase. Mi vida interior en cuanto a Dios es como una tierra seca, sin árida y árida donde no hay aguas. Pero aquí viene la búsqueda de Dios y puede hacer el cambio en tu vida y en la mía. El siguiente versículo dice: ¿qué es lo que era la intención de la búsqueda? Como te he mirado en la zona, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. O sea, el poder de Dios, la gloria de Dios son cosas magníficas, pero además de eso estaba el hecho de que para ver, regrésale, así como te he mirado en el santuario. O sea, él pudo recibir, al estar en la presencia de Dios, percibió el poder, la gloria, y alguna experiencia tuvo de haber mirado la majestad de su Dios. Ese era el propósito de su búsqueda. Yo quiero ver tu poder, quiero ver tu gloria, quiero verte como te miré en el santuario. Siguiente, hijo. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Siguiente. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis labios. Siguiente. Como de mi hoyo y de grosura será saciada mi alma. Quiere el salmista encontrar en su Dios una saciedad que no le da lo anterior. Mi hoyo y grosura está hablando de comida. Y con mis labios y con labios de júbilo te alabará mi boca. Versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Lo último apegado cuanto a esto es que una alma que está apegada a Dios. ¿Qué significa apegar? Apegarse a alguien. ¿Qué significa? Está hablando apegarse de un vínculo afectivo y es una relación efectiva, íntima, profunda e importante que se establece con Dios. Entonces hay mucha gente que está apegado a su marido o a su mujer o a sus nietos o a sus hijos o a su trabajo o a su carro o a sus juegos electrónicos o a su celular o a sus amistades o a su novio, a su novia, a saber a qué está apegado el ser humano. ¿A quién tienes que estar apegado? Te voy a leer lo que significa. Apegarse es un vínculo afectivo, una relación afectiva íntima, profunda e importante que se establece con Dios. Mi alma está apegada a ti. Tú y yo no nacimos apegados a Dios. Tú y yo no hemos crecido en Cristo apegados a Dios. Eso tiene que ser desarrollado en base a tu interés en Dios. Entonces, la frase que estamos considerando, tu presencia es todo para mí. Presencia, ya sabemos lo que podemos encontrar en la presencia. Es todo, eso ya es una determinación tuya. ¿Quieres que Dios sea todo para ti, su presencia? Bueno, pues entonces vas a tu trabajo
Y en tu trabajo no pierdes el contacto. Haces lo que tienes que hacer, pero hay una conexión. Haces lo que tienes que hacer, atiendes y muestras lo que Cristo es en ti, en todo instante, en donde quiera que te vas, porque no puedes estar buscando a Dios y ser un malhumorado, y ser un desatento, y ser un rezongón, y ser un criticón, o estar juzgando y murmurando. Se contraponen las cosas. Entonces, el estar apegado a Dios, yo no sé si sea una experiencia de todos los que estamos acá. Si yo pregunto con toda sinceridad y sin que tú te sientas mal, porque esa es tu experiencia, posiblemente yo sí estoy apegado a Dios, tú dirías, no te sientas mal y levantas tu mano. Pero ¿cuántos realmente creen que están apegados a Dios? Aquí, levante su mano. Así como lo menciona el salmista, para que sepas si tu alma está apegada a Dios o no, tienes que tener una búsqueda madrugadora de Dios. Tienes que tener sed en tu alma. Tienes que tener anhelo del Señor en todo tu ser, y entonces tu alma podrás decir si está pegada. ¿Por qué? Porque hay evidencias de que está pegada. Y si acaso así es, gloria a Dios por ti, bendito o bendita del Señor que tienes esa experiencia. Pero de todos los que estamos acá, únicamente 2 personas levantaron sus manos. Eso significa que todo el resto no se tiene esa experiencia. Si yo quiero que la presencia de Dios sea todo para mí, tenemos que apegarnos a Él. Y tenemos que descubrir a qué estamos apegados, porque si no estoy apegado a Dios, a algo estoy apegado o a alguien estoy apegado. Y tenemos entonces que hacer los cambios necesarios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Me estoy explicando? Bueno, ahora, como este asunto del apego es muy importante, ¿por qué no revisas tu corazón y te preguntas, ¿realmente tengo interés en estar apegado a Dios? ¿Realmente tengo interés? ¿O no? Tenemos que ser sinceros. Si no se tiene ese interés, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hablar con sinceridad y decirle a Dios, Dios, no siento apego por ti. Siento apego describe lo que tú quieras describir, pero por ti no lo siento. Perdóname, ¿me podrás ayudar? ¿Qué cree usted que diría Dios? Pues claro que sí, hijo. Entonces, vamos a ponernos de pie para que no se me duerma. Póngase de pie, por favor. Espíritu Santo de Dios, revisa nuestros corazones. Revisa, Señor, nuestros corazones. Localiza el por qué no sentimos y no tenemos apego por ti. ¿Serías tan amable en decirle a cada uno en particular qué es lo que no le hace tener apego por ti? ¿Qué es lo que nos hace no tener apego por ti? Quienes quieran ser ayudados
por el Espíritu Santo de Dios para desarrollar un apego por la persona, por la presencia de Dios. ¿Por qué no levantan sus manos al cielo? De allí viene la ayuda. Es por gracia. Es por gracia. Querido Dios, yo te suplico que todos aquellos que estamos levantando nuestras manos a ti, nos ayudes a desarrollar ese apego por ti. De tal manera, Señor, que tú te encumbres en los valores en nuestra vida. De manera teórica eres lo más importante, pero en la práctica las cosas son diferentes. Te pido, Señor, que nos ayudes a tener ese apego por ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.